En una cena familiar, el novio de mi hermana despreció mi pasión por la programación, sugiriendo con condescendencia que podía acomodarme en un puesto básico de su flamante compañía. Mis padres apoyaron su burla con risas. Horas después, curioseando el perfil del director general de esa misma empresa en LinkedIn, el color abandonó su rostro, mi foto y mi nombre ocupaban el lugar que él creía inalcanzable. Hoy tengo poco más de 30 años. Dirijo una empresa dedicada al desarrollo de sistemas de seguridad para hospitales. Estoy casado con Fernanda y tenemos un hijo. Esa es mi vida actual. Pero esta historia no trata sobre eso. Trata sobre cómo me fui de casa y por qué nunca regresé. Crecí literalmente dentro de una clínica. El consultorio estaba conectado a la vivienda familiar. Mi padre, Ricardo, era el médico principal. Mi madre, María Elena, trabajaba como enfermera y además administraba la oficina. El lugar nunca descansaba. Pacientes entrando y saliendo, teléfonos sonando sin parar, expedientes por todas partes. Desde afuera, todo parecía exitoso y respetable. Por dentro, era un ambiente rígido, ruidoso y obsesionado con la imagen y el estatus. A los 12 años, sin ningún título ni reconocimiento, yo ya era el soporte técnico de la clínica. Si el sistema se congelaba, me llamaban. Si la impresora fallaba, me buscaban. Cuando cambiaban computadoras, yo las configuraba. Pasé cables por las paredes, solucioné caídas de red y limpié virus de equipos que jamás debieron conectarse a Internet. Nunca me pagaron ni me agradecieron. Simplemente se asumía que debía hacerlo. Cada vez que intentaba explicar lo que realmente estaba aprendiendo, mi padre lo descartaba con un gesto. Son solo computadoras, decía. Mi madre reforzaba la idea, está bien como pasatiempo. Las cenas eran siempre iguales. Rankings de facultades de medicina, residencias, contactos importantes. ¿Quién conocía a qué especialista? El prestigio lo era todo. Y no hacía falta preguntar para quién era todo eso. Mi hermana mayor, Catalina, era el centro absoluto. Todo lo que hacía era celebrado. Cada logro, por pequeño que fuera, se convertía en motivo de orgullo. Cuando dijo que quería estudiar medicina, fue tratado como un destino inevitable. En cambio, si yo hablaba de programación o sistemas, la mesa quedaba en silencio hasta que alguien cambiaba de tema. Cuando Catalina ingresó a la Facultad de Medicina, el abogado de mis padres ya había añadido su nombre a los documentos de propiedad de la clínica. Para ellos, ese lugar no era solo su trabajo, era la herencia de mi hermana. Yo no era invisible. Yo era útil. En el último año de secundaria ya sabía que no iba a seguir el camino que habían diseñado. Postulé en silencio a una carrera sólida de ciencias de la computación y fui aceptado. Cuando llegó la carta, no celebré. La doblé y esperé. Días después, mis padres me llamaron a la sala. Estaban los dos. Catalina no. Ricardo no levantó la voz. No lo necesitaba. Pagaremos el premed, dijo. Nada más. María Elena asintió como si la decisión estuviera tomada desde siempre. Si quieres jugar con computadoras, tendrás que pagarlo tú. Ese fue el ultimátum. Sin diálogo. Sin interés por lo que yo había construido. O aceptaba su plan, o dejaba de ser su responsabilidad. Empecé a trabajar de inmediato. Hice trabajos freelance siempre que pude, páginas web, scripts pequeños, reparación de sistemas para negocios locales. Dormía poco. Guardaba cada peso. Armé una PC personalizada pieza por pieza porque necesitaba algo rápido y confiable. Esa máquina era lo más valioso que tenía en esa casa. En ella terminé un proyecto de cifrado que llevaba meses desarrollando. No era una tarea académica ni un ejercicio teórico. Era funcional, limpio y pensado para venderlo y pagar mis estudios. Todo estaba ahí. Y no había hecho copia de seguridad. Sabía que debía hacerlo. Me faltaban 2 días para irme. 2 días antes de tomar el autobús, Catalina entró a mi habitación con una botella de líquido oscuro en la mano. Dijo que tropezó. Eso fue lo que todos repitieron después. El contenido se volcó directamente dentro de la torre del computador. Aún recuerdo el sonido, un chasquido breve y luego silencio absoluto. La máquina murió al instante. Los discos quedaron empapados. Intenté salvar algo. Saqué piezas, sequé lo que pude. Fue inútil. Los datos se habían perdido. Algo en mí se quebró. Grité. No solo por eso, sino por años enteros de ser tratado como ruido de fondo. Catalina empezó a llorar de inmediato. Mis padres corrieron al cuarto. No miraron el computador. No preguntaron qué había ahí. No les importó cuánto tiempo había trabajado en eso. María Elena fue directo a abrazar a mi hermana. Repetía que no había sido su intención. Ricardo, en cambio, se volvió hacia mí con el rostro endurecido. Hiciste llorar a tu hermana, dijo. ¿Basta? No me pidió que me calmara. No le pidió a ella que saliera.
Entró a mi habitación, tomó mi mochila y comenzó a meter mis cosas sin cuidado, ropa, libros, lo que encontró primero. Luego la llevó afuera y la lanzó al césped. Tienes 18, dijo. Si eres tan inteligente, resuélvelo tú. No hubo discusión. Ni tiempo. Revisé mi billetera, $40. Nada más. El resto estaba ligado a trabajos inconclusos y a un proyecto que ya no existía. No me despedí. Nadie me detuvo. Caminé hasta la estación de autobuses con la mochila al hombro, $40 en el bolsillo y un disco duro que ya no servía para nada. Ese día murió todo lo que había construido. Y fue también el día en que finalmente me fui. El primer año fuera de casa no fue dramático. Fue duro. Trabajé en 3 empleos. Ninguno era glamoroso. Turnos nocturnos reponiendo mercadería, soporte técnico básico para una oficina que no quería pagar un servicio real, y trabajos ocasionales según quien necesitara ayuda esa semana. Dormía en una habitación alquilada con otros 4 hombres. Sin contrato, sin privacidad, sin certeza de que seguiríamos ahí el mes siguiente. Todo lo que poseía cabía en una sola bolsa. Aprendí rápido a no encariñarme con nada. No tenía computador, así que pasaba las noches en la biblioteca pública. Las máquinas eran lentas y antiguas, pero funcionaban. Reconstruí mi proyecto desde la memoria. Algunas partes se perdieron para siempre. Otras regresaron más rápido de lo que esperaba. Reescribirlo me obligó a pulirlo, eliminar lo innecesario y hacerlo más sólido. De día aceptaba cualquier trabajo que apareciera. De noche escribía código en equipos prestados y guardaba copias en todos los lugares posibles. No pensaba volver atrás. Nunca más. No volví a cometer ese error. Fue en ese periodo cuando empecé a notar ciertos patrones que se repetían una y otra vez. Los consultorios médicos eran descuidados. No solo el de mis padres. Prácticamente todos. Contraseñas compartidas entre empleados, terminales sin bloquear, sistemas antiguos conectados a redes que nadie parecía comprender del todo. Datos sensibles de pacientes almacenados en equipos sin una protección real. La suposición general era siempre la misma, nada malo había pasado hasta ahora, así que no pasaría. Esa confianza era equivocada. Al principio no lo vi como una oportunidad. Simplemente fue algo que me llamó la atención. Cuanto más tiempo pasaba trabajando cerca de clínicas pequeñas y hospitales de baja complejidad, más evidente se volvía el problema. Invertían millones en equipamiento médico, pero destinaban casi nada a proteger la información que manejaban. Fue entonces cuando decidí dejar el trabajo freelance y construir algo propio, algo enfocado exclusivamente en ese punto débil. Tenía claro que no quería que mi nombre real estuviera asociado al proyecto. Tampoco quería que existiera ninguna conexión visible con mis padres o con su clínica. Así que opté por usar mi inicial intermedia y acortar mi apellido. AJ Advance sonaba neutro, profesional, fácil de olvidar en el mejor sentido posible. Bajo ese nombre registré Vance Medical Systems. Al comienzo, el crecimiento fue modesto. Ofrecía auditorías básicas de seguridad a clínicas pequeñas, políticas de contraseñas, controles de acceso, monitoreo, procedimientos elementales que deberían haber existido desde el inicio. Los contratos eran pequeños, pero importantes. Cada uno cubría una factura, o me permitía seguir inscrito un semestre más en la universidad. Volví a estudiar de forma gradual, pagando las materias cuando podía. Tomaba menos créditos cuando el dinero escaseaba y más cuando la situación mejoraba. Nunca hablaba de mi familia. Simplemente no era un tema que surgiera. Para cuando logré ingresar a un programa completo, VMS ya cubría la mayor parte de mis gastos. No era rico. Era precavido. El trabajo empezó a expandirse de manera silenciosa. Una clínica recomendaba a otra. Algún administrador hospitalario preguntaba quién había solucionado un problema antes de que se convirtiera en una crisis. No hacía publicidad. No buscaba atención. Buscaba control. Los sistemas mejoraron. Los contratos se extendieron. Contraté a una persona, luego a 2. Todos firmaron acuerdos estrictos. Todos entendían que la discreción no era negociable. 5 años después de haberme ido de casa, terminé la universidad. No asistí a la ceremonia. No invité a nadie. Recogí el título y volví al trabajo. Para ese entonces, Vance Medical Systems ya había superado la etapa de las clínicas pequeñas. Hospitales regionales comenzaron a llamar, no por campañas de marketing, sino porque nada fallaba después de que interveníamos. Los problemas se resolvían antes de que alguien notara que existían. Muchas prácticas pequeñas nunca trataron con nosotros de forma directa. Firmaban contratos a través de empresas locales de tecnología que colocaban su propio logotipo en todo. Nuestro nombre aparecía en letra pequeña, al final, como proveedor licenciado. Los dueños revisaban las facturas, veían la empresa conocida y dejaban de leer.
Luego llegaron los hospitales universitarios. Sus directores de programa asistían personalmente a las revisiones de seguridad, porque perder acceso a registros médicos, aunque fuera por un solo día, podía poner en riesgo sus programas de residencia. Me mantuve deliberadamente fuera de los medios. Nada de entrevistas, nada de fotografías. El sitio web de la empresa mostraba un equipo directivo, pero casi nadie prestaba atención a los detalles. Yo quería que AJ Vance existiera como una entidad profesional, no como una persona a la que alguien sintiera que podía reclamarle algo. Esa decisión resultó ser acertada en más de una ocasión. Conocí a Fernanda durante ese periodo. Ella era litigante, trabajaba jornadas extensas y no hacía preguntas innecesarias. Hablábamos de trabajo, de límites, de no permitir que otros reescribieran tu vida. Desde el inicio le conté todo, sobre mis padres, sobre Catalina, sobre el cambio de nombre. No reaccionó como la mayoría. Solo me preguntó que necesitaba mantener separado y se aseguró de que así fuera. Cuando nos casamos, nada cambió en el negocio. Ella continuó con su carrera. Yo con la mía. Mantuvimos líneas claras. Para cuando VMS se convirtió en un nombre reconocido dentro de la ciberseguridad hospitalaria, mis padres ya estaban completamente fuera de mi vida. No seguía lo que hacían. No lo necesitaba. Había construido algo que no dependía de ellos y nunca lo haría. Yo estaba estable. La empresa era sólida. Mi vida personal era tranquila, de una forma que jamás había experimentado al crecer. Dejé de pensar en mi familia por completo. Hasta que llegó la invitación. La gala médica estatal no era un evento al que hubiera asistido por iniciativa propia. Nunca me gustaron ese tipo de reuniones. Demasiada gente hablando al mismo tiempo. Demasiada cortesía forzada. Pero Vance Medical Systems acababa de asegurar un contrato a nivel estatal para la protección centralizada de datos hospitalarios, y la asistencia formaba parte del protocolo. Las apariencias importaban. Así que Fernanda y yo fuimos. El hotel era de esos que se esfuerzan por recordarte constantemente lo caro que es. Una alfombra roja larga en la entrada, seguridad, trajes, fotógrafos atentos a cualquiera que pareciera lo suficientemente importante. En el interior, mármol, vidrio y una iluminación tenue. Médicos con chaquetas a medida, administradores usando credenciales que probablemente costaban más que mi primer mes de alquiler después de irme de casa. Yo estaba allí exclusivamente por trabajo. Saludar a las personas indicadas, intercambiar tarjetas, marcharnos. No esperaba nada más. Nos registramos y avanzamos hacia el lobby principal, donde la gente se reunía antes de entrar al salón de baile. Las conversaciones se superponían. Alguien presumía de una nueva ala en su hospital. Otra persona se quejaba de la falta de personal como si fuera una molestia personal. Fernanda se inclinó levemente hacia mí y dijo en voz baja: ¿Damos una vuelta rápida y desaparecemos? Veamos primero a quienes necesitamos saludar, respondí. Fue entonces cuando los vi. María Elena y Ricardo estaban cerca de la entrada, ambos vestidos como si todavía necesitaran demostrar algo. Ricardo mantenía la misma postura rígida de siempre, el mentón ligeramente elevado, los hombros tensos. María Elena recorría la sala con la mirada, evaluando quién importaba y quién no. Se veían mayores. No frágiles, pero sí desgastados, aún interpretando el mismo papel. Y entre ellos estaba Catalina. Llevaba un vestido claramente caro. No conocía la marca, pero no hacía falta. El peinado impecable, el maquillaje preciso. Esa seguridad que nace de creer que la atención del lugar te pertenece. Reía por algo que Ricardo había dicho, con una mano apoyada suavemente en su brazo. Me detuve sin darme cuenta. Fernanda lo notó y siguió mi mirada. ¿Son ellos?, preguntó en voz baja. Sí, respondí. No dijo nada más. Solo asintió una vez. Consideré darme la vuelta. No había nada en mi agenda que me obligara a estar exactamente en ese punto. Pero antes de que pudiera moverme, un hombre se colocó frente a mí. Disculpe, dijo, extendiendo la mano. Jorge Molina. La estreché. Matías, respondí. Sonrió de inmediato, ya en modo contacto profesional. ¿Primera vez aquí? No creo que nos hayamos conocido antes. Es posible, dije. Estoy con VMS. Jorge asintió, claramente interesado. Detrás de él, mis padres ya habían perdido el interés. Para ellos, VMS podía significar cualquier cosa ajena a la medicina directa, y todo lo demás se diluía como ruido de fondo. Ah, claro, dijo Jorge. Felicitaciones por el anuncio del contrato. Ha generado bastante movimiento. Soy uno de los donantes del Hospital San Rablin. Tenía ganas de conocer a alguien de su equipo. Se giró levemente y señaló hacia atrás, invitando a continuar la conversación, sin saber todavía exactamente con quién estaba hablando. Me habría gustado presentarte a Jorge,
estaba diciendo, acomodando el tono para que sonara cordial, cuando la voz de Ricardo irrumpió con una firmeza que cortó la conversación como un filo mal colocado. No anunció su presencia, simplemente apareció entre nosotros, ocupando el espacio con naturalidad, como si hubiera estado allí desde el principio y solo hubiera decidido hacerse notar en ese instante. Un segundo después, María Elena se colocó a su lado, casi de forma automática, con el gesto ya tenso, anticipando que aquello no iba a terminar bien. No hace falta, interrumpió Ricardo, haciendo un gesto despectivo con la mano, como si el intento de presentación fuera irrelevante. Es mi hijo. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de intención. Jorge frunció el ceño, claramente desconcertado por el tono y por la brusquedad. Su mirada fue de Ricardo a mí, intentando entender el contexto que evidentemente se le escapaba. Ah, no sabía que estaba involucrado, respondió al final, midiendo cada palabra. Ricardo no perdió la oportunidad. ¿Siempre lo ha estado?, continuó, con una media sonrisa. Probablemente vino a arreglar el wifi o algo por el estilo. Catalina dejó escapar una risa suave y ensayada, como si se tratara de un comentario ingenioso que merecía aprobación general. Ese tipo de risa que no nace de la gracia, sino de la conveniencia. Jorge me miró durante un segundo, incómodo, buscando alguna señal que le indicara cómo reaccionar. No la encontró. No hay problema, dije yo, manteniendo la voz firme y controlada, sin elevarla ni un centímetro. Ricardo pareció sorprendido de que hubiera hablado. No estaba acostumbrado a que lo hiciera en ese tono. María Elena se inclinó hacia mí, reduciendo la distancia, bajando la voz como si me estuviera concediendo un favor. No deberías estar deambulando por aquí, susurró. La gente puede malinterpretarlo. Catalina ladeó la cabeza, evaluándome como si yo fuera un objeto fuera de lugar. En serio, Matías, añadió, este lugar no es precisamente lo tuyo. Fernanda, que estaba a mi lado, se movió apenas. No intervino, pero sabía que estaba observándolo todo con atención quirúrgica, almacenando cada palabra, cada gesto, cada tono. Jorge carraspeó, incómodo. Bueno, creo que será mejor que me vaya, dijo. Fue un gusto conocerte. Su mirada se detuvo un instante más en mí antes de marcharse, como si hubiera intuido que había algo que no encajaba del todo en esa escena. Ricardo cruzó los brazos, cerrando el círculo. ¿Qué haces aquí? Trabajo, respondí, sin más. María Elena frunció el ceño, visiblemente molesta por la respuesta escueta. ¿Qué tipo de trabajo? Antes de que pudiera contestar, alguien llamó a Ricardo desde el otro lado del vestíbulo. Él se dio la vuelta de inmediato, olvidando la pregunta como si ya no tuviera importancia. Catalina alternó la mirada entre Fernanda y yo, con una sonrisa que ya no intentaba ser amable. Que disfruten la noche, dijo, en un tono que sonó más a advertencia que a despedida. Se alejaron sin dificultad, regresando a su propio mundo, uno en el que todo parecía girar a su favor. ¿De verdad no lo saben, cierto?, preguntó Fernanda cuando ya no estaban a la vista. No, respondí. Ella asintió con calma, sin sorpresa. Está bien. Nos quedamos quietos un momento, mientras el vestíbulo seguía vibrando a nuestro alrededor. Conversaciones cruzadas, copas tintineando, pasos que iban y venían sin prestarnos atención. Desde lejos comenzó a escucharse la música del salón principal, amortiguada pero constante. ¿Quieres irnos?, preguntó. Todavía no, le dije. Vinimos a algo y vamos a terminarlo. Fernanda apretó mi mano una sola vez, de forma sutil, y luego la soltó. En ese momento no lo sabía, pero la noche estaba lejos de terminar. Aún no habíamos llegado al salón cuando Catalina regresó. Esta vez no estaba sola. Venía acompañada de un hombre alto, de apariencia pulida, con el cabello perfectamente acomodado y una postura rígida, casi ensayada. Caminaba con la seguridad de alguien acostumbrado a espacios donde se mide el estatus con una sola mirada. En la solapa de su chaqueta colgaba una credencial visible, Sebastián R., residente quirúrgico. Catalina se aferraba a su brazo con evidente intención, como si necesitara reforzar el mensaje antes de pronunciarlo. Ahí estás, dijo, sonriendo de forma calculada. Quería presentarte a alguien. Se giró hacia él. Este es mi prometido, Sebastián. Sebastián inclinó la cabeza levemente. Su mirada me recorrió rápido, evaluadora, pero volvió a detenerse un segundo más de lo necesario. Un gusto, dijo, con un tono correcto pero vacío. Igualmente, respondí. Catalina no perdió tiempo. Se acercó un poco más, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto exclusivo. A Sebastián lo acaban de contratar en VMS, dijo. En el equipo de integración completa. Es algo enorme. Lo dijo despacio, saboreando cada palabra, observando mi reacción. Va a llegar lejos. Muy lejos. Fernanda permaneció a mi lado,
serena, imposible de leer. Sebastián dio un paso adelante, encantado de tomar el control de la conversación. Sí, dijo, sonriendo. VMS es prácticamente el futuro ahora mismo. Todo el sector de la salud está hablando de eso. Soltó una risa breve, autosatisfecha. La verdad, es refrescante estar entre personas que realmente importan dentro del sistema. Catalina asintió con entusiasmo exagerado. Exactamente. Sebastián volvió a mirarme. ¿Y tú, a qué te dedicas hoy en día? Dirijo una empresa, respondí. Catalina soltó una risa corta, casi automática. Se refiere a que arregla computadoras, aclaró. Siempre ha sido su hobby. Sebastián sonrió y negó con la cabeza. Bueno, alguien tiene que mantener las luces encendidas, ¿no? Miró a Fernanda y luego a mí. Debe ser un trabajo tranquilo. Poco estrés. Fernanda arqueó ligeramente una ceja. No lo llamaría así. Sebastián le devolvió una sonrisa condescendiente. Eres su esposa, ¿verdad? Sí, respondió ella. Ah, dijo él. Eso lo explica. ¿Explica qué? Preguntó Fernanda. Él hizo un gesto vago con la mano. Los roles de apoyo. Todo sistema los necesita. Catalina rió más fuerte esta vez, satisfecha. ¿Ves? Ya piensa como un ejecutivo. Sebastián se enderezó aún más. De hecho, esta noche voy a conocer al CEO de VMS. Es prácticamente una leyenda. Reservado, brillante. Construyó todo desde cero. Me miró de nuevo, con una mezcla de superioridad y condescendencia. Muy distinto a la mayoría de la gente que intenta entrar en tecnología. Catalina inclinó la cabeza hacia mí. Deberías escuchar lo competitivo que fue el proceso. Apenas aceptan a personas sin credenciales realmente serias. Fernanda cruzó los brazos, sin perder la calma. Y aún así tuviste tiempo para hablar de él antes de conocer al CEO. Sebastián sonrió con suficiencia. Cuando estás a cierto nivel, aprendes a hacer varias cosas al mismo tiempo. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una tarjeta. Toma, dijo, entregándomela. Voy a ser sincero. VMS siempre necesita soporte técnico de bajo nivel en las nuevas áreas. Cableado, revisiones, ese tipo de cosas. Catalina observaba la escena con evidente satisfacción. ¿Puedo recomendarte? Continuó Sebastián. Conseguirte una entrevista. Solo procura no dejarme mal. Luego miró a Fernanda. Y vistan de manera adecuada. Las primeras impresiones importan en lugares como este. Fernanda no respondió. No hacía falta. Tomé la tarjeta. El logotipo en una esquina captó mi atención de inmediato, líneas limpias, simetría sutil, un diseño que reconocía sin esfuerzo. El mismo que yo había aprobado años atrás. Vance Medical Systems. Sebastián seguía hablando sin notar nada extraño, completamente ajeno a la incomodidad que flotaba alrededor. Comentaba con entusiasmo, como si estuviera dando un consejo valioso. La verdad, dijo, es bueno que hayas venido esta noche. Estas cosas importan. El contacto lo es todo. No puedes quedarte al margen para siempre. Catalina sonrió de inmediato, con esa expresión de satisfacción que aparece cuando alguien siente que acaba de ganar una discusión silenciosa. ¿Ves, Matías? Dijo, mirándome de reojo. Te dije que venir era una buena idea. Bajé la mirada hacia la tarjeta que todavía sostenía entre los dedos. El diseño me resultaba demasiado familiar, la tipografía, los colores, la estructura del contacto. Era exactamente el mismo formato que yo mismo había aprobado tiempo atrás. La doblé una sola vez, con cuidado, y la guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Gracias, respondí con calma. Sebastián asintió, visiblemente satisfecho, como si hubiera cumplido una buena acción. No hay problema. Me gusta ayudar a la gente que sabe cuál es su lugar. Catalina se inclinó entonces hacia Fernanda. Bajó la voz, pero no lo suficiente como para que no se escuchara. Debe ser complicado, comentó. Casarse con alguien que no tiene rumbo. Fernanda sostuvo su mirada sin titubear. Estoy perfectamente bien, respondió, firme. Sebastián revisó su reloj con gesto impaciente. Debería ir a buscar al CEO. Es una noche importante. Antes de marcharse, se volvió hacia mí una última vez. Piénsalo, dijo. Lo que te dije antes. Luego se alejó junto a Catalina, que lo tomó del brazo como si se tratara de un trofeo recién conseguido. Cuando estuvieron fuera de nuestro alcance auditivo, Fernanda soltó el aire lentamente. Vaya escena, murmuró. Saqué de nuevo la tarjeta y la giré entre mis dedos. El mismo logo. La misma empresa. Mi empresa. No dije nada todavía, pero algo en el ambiente había cambiado. La noche, por fin, empezaba a moverse. Sebastián no se fue de inmediato. Tras el intercambio anterior,
Permaneció unos pasos delante de Catalina, observando la sala con atención exagerada. Ajustaba su chaqueta una y otra vez, revisaba el teléfono, murmuraba frases como si estuviera ensayando una presentación mental. Fernanda se acercó un poco más a mí. Está intentando impresionar a alguien, susurró. Lo sé, respondí. Minutos después, Sebastián regresó. Esta vez, su actitud era distinta. Ya no había soberbia, sino una cautela medida. Oye, dijo, dirigiéndose a mí. Una cosa rápida. Catalina frunció el ceño. ¿Ahora qué? Sebastián la ignoró. Dijiste antes que diriges una empresa. ¿Cuál era el nombre exactamente? No contesté de inmediato. Él continuó hablando, como si organizara sus pensamientos en voz alta. Al CEO de VMS le gusta saber con quién está hablando. Los nombres importan. No quiero acercarme y sonar poco profesional. Catalina soltó una risa breve. No tienes que justificarte ante él. Sebastián levantó la mano, cortándola. Sí, tengo que hacerlo. Así funciona esto. Luego volvió a mirarme. ¿Entonces? ¿Vance Medical Systems? La misma, respondí. ¿Dónde tú trabajas? Eso no es lo que quise decir, intervino Catalina, molesta. Su empresa personal. La pequeña. Sebastián dudó un instante. ¿Tu nombre completo otra vez? Matías, dije. ¿Y mi apellido? Se lo di sin énfasis. Él asintió despacio. Bien, déjame comprobar algo. Sacó el teléfono y abrió LinkedIn con naturalidad. Esta vez no estaba a la defensiva. Era un gesto práctico, casi automático. Tecleó el nombre. Nada. Ajustó filtros. Seguía sin aparecer nada relevante. Catalina sonrió con suficiencia. ¿Ves? Sebastián se quedó quieto un segundo. Antes dijiste que al CEO no le gusta pasar vergüenzas, me dijo. Así es. Levantó la vista hacia mí. No estabas bromeando. No. Algo en mi tono hizo que volviera a bajar la mirada al teléfono. Borró el nombre y escribió otra cosa. AJ Avance. La pantalla cargó. El cambio en su expresión fue inmediato. No deslizó el dedo enseguida. Se quedó mirando la pantalla, inmóvil. Catalina se inclinó hacia él, impaciente. ¿Qué estás haciendo? Sebastián tragó saliva y giró levemente el teléfono, como si necesitara unos segundos a solas con lo que estaba viendo. Luego desplazó la pantalla. La foto de perfil ocupó el centro. Fondo limpio. Expresión neutra. El mismo rostro con el que había estado hablando toda la noche. Debajo, el título era claro. Fundador y CEO, Vance Medical Systems, verificado. Su pulgar se quedó suspendido en el aire. Sebastián, dijo Catalina, ¿qué pasa? Ella miró la pantalla y soltó una carcajada nerviosa. Por favor, eso es falso. María Elena se había acercado nuevamente, atraída por la tensión. ¿Qué sucede ahora? Ricardo apareció justo detrás de ella, con el fastidio marcado en el rostro. Sebastián no respondió de inmediato. Desplazó la pantalla otra vez, más despacio. Historial de la empresa, cargos en juntas directivas, afiliaciones del sector. Todo encajaba. Está verificado, dijo en voz baja. La expresión de María Elena se endureció. Cualquiera puede falsificar eso. No así, respondió Sebastián. No de esta manera. ¿Estás insinuando algo sobre mi hijo? Espetó Ricardo. Sebastián se detuvo a mitad de la frase. Estoy diciendo que el perfil del CEO coincide con él. Catalina negó con la cabeza, nerviosa. Te está confundiendo. Te está tomando el pelo. No, replicó Sebastián. Estoy comprobando. Abrió directamente la página oficial de la empresa. El mismo logotipo. La misma identidad visual. La sección de liderazgo mostraba una vez más el mismo nombre. El espacio a nuestro alrededor pareció encogerse, como si el aire se hubiera vuelto más denso de repente. No dije nada de inmediato. El silencio no fue una estrategia, fue una consecuencia natural. A veces, cuando la realidad cae con suficiente peso, no necesita refuerzo. Sebastián levantó la vista hacia mí con lentitud, como si necesitara varios segundos para procesar lo que estaba viendo. Sus ojos pasaron de mi rostro a mi postura, y luego volvieron a subir, buscando algún detalle que desmintiera lo que su mente empezaba a aceptar. ¿Tú eres Matías Vance? Preguntó al fin, con una mezcla de incredulidad y un nerviosismo mal disimulado. No hubo burla en su voz, pero tampoco seguridad. Era el tono de alguien que teme estar cometiendo un error irreversible. Sí, respondí, sin alzar la voz ni hacer ningún esfuerzo por imponerme. Catalina soltó una risa seca, corta, cargada de desprecio. No fue una risa espontánea, sino defensiva, como si intentara expulsar una incomodidad que ya le estaba subiendo por la garganta. ¿De verdad esperas que creamos eso?
María Elena dio un paso al frente, rígida, con la mandíbula apretada y los hombros tensos. No me miró a mí al principio, sino a Sebastián, como si él fuera el responsable de haber permitido que la situación llegara tan lejos. Esto es completamente inapropiado, dijo. Ya has causado suficientes problemas esta noche. Yo no saqué el tema, respondí con calma. Él lo hizo. Ricardo me señaló con el dedo, el gesto torpe, la mano ligeramente temblorosa. Estaba visiblemente alterado, más de lo que quería admitir. Siempre has tenido esa manía de fingir que eres más importante de lo que realmente eres. Sebastián tragó saliva. Su voz, cuando volvió a hablar, ya no era firme. Temblaba, apenas contenida. Señor, esto no es una actuación. Giró el teléfono hacia ellos, mostrándoles la pantalla. No lo hizo con arrogancia, sino con urgencia. Ricardo miró de reojo y frunció el ceño, sin acercarse demasiado. ¿Y qué con eso? Dijo. Alguien pudo haber usado su foto. Mire la verificación, insistió Sebastián. Mire las validaciones, los respaldos, los registros cruzados. Los labios de María Elena se tensaron hasta volverse una línea rígida. Esto es absurdo. Sebastián volvió a mirarme. Su respiración era irregular, demasiado rápida para alguien que intentaba mantener el control. Te dije que esta noche me reuniría con el director ejecutivo. ¿Contigo? Pregunté. No fue un desafío. Fue una confirmación. Catalina dio un paso atrás, levantando las manos como si aquello fuera una escena que ya no quería presenciar. Ya basta. Esto no tiene gracia. La respiración de Sebastián se volvió más corta, más superficial. Te ofrecí un trabajo, dijo, casi en un susurro, como si decirlo en voz alta le doliera. Sí, respondí. Un puesto básico, añadió, claramente incómodo de admitirlo. También es cierto. Volvió a mirar el teléfono, como si necesitara confirmarlo una vez más, como si la pantalla pudiera cambiar si la observaba lo suficiente. Hablé por ti, murmuró. Te recomendé. Lo sé. El silencio cayó con peso. Espeso, incómodo. Algunas personas cercanas empezaron a notar que algo no encajaba. No sabían qué, pero lo sentían. Las miradas se alargaban más de lo normal. Catalina fue la primera en quebrarse. Di algo, suplicó. Dile que esto es una broma. No lo hice. María Elena nos miró a ambos, descolocada, sin saber a quién enfrentarse. Matías. La miré directamente. Ya no tienes derecho a llamarme así. Catalina estaba pálida, temblando, con la mirada fija en mí, como si el suelo se hubiera inclinado bajo sus pies y nunca hubiera vuelto a su lugar. Ni siquiera habíamos entrado aún al salón principal, y la noche ya se les estaba escapando de las manos. Las puertas del salón se abrieron y el flujo de invitados cambió. Desde el interior se filtró la música, elegante y discreta, junto con el murmullo de conversaciones y copas. Algunas miradas se posaron en nosotros, percibiendo la tensión. Entonces la atención cambió por completo. Desde el otro extremo del vestíbulo, un hombre con traje oscuro avanzó con paso decidido. La gente se apartaba instintivamente a su paso. No por miedo, sino por reconocimiento. Las conversaciones se detenían y retomaban cuando él pasaba. Fernanda se inclinó hacia mí. Es él, ¿verdad? Asentí. Sí. El secretario de Salud del Estado se detuvo frente a mí y sonrió con naturalidad. Matías, dijo, extendiendo la mano. Justo me preguntaba cuándo iba a encontrarte. Se la estreché. Buenas noches. Felicitaciones, continuó, elevando ligeramente la voz. La revisión final quedó aprobada esta mañana. Estamos listos para firmar el contrato cuando tú lo indiques. Sebastián se quedó completamente inmóvil. La boca de María Elena se abrió apenas, luego volvió a cerrarse. El rostro de Ricardo perdió todo color. El secretario miró alrededor, notando la tensión. Espero no estar interrumpiendo. No, respondí. Solo estábamos poniéndonos al día. Siguió mi mirada hasta mis padres y Catalina. ¿Familia? Asentí una sola vez. Sí. Las manos de Catalina temblaban sin control. Intentó disimularlo entrelazándolas, pero fue inútil. Alternaba la mirada entre el secretario y yo, como si intentara despertar de una pesadilla. Bueno, dijo él. Deben sentirse orgullosos. Vance Medical System se ha convertido en un pilar clave del sistema de salud del Estado. Nadie respondió. El secretario volvió a mirarme. ¿Nos vemos dentro, Matías? En un momento entro, respondí. Cuando se alejó, el espacio a nuestro alrededor se sintió demasiado abierto, demasiado expuesto. Nadie habló durante varios segundos. Señor secretario, dijo Sebastián, demasiado tarde. El hombre no se giró. Catalina finalmente recuperó la voz. Esto estaba planeado, me acusó. ¿Todo esto? No, respondí.
No lo estaba. María Elena avanzó un paso. Nos dejaste hacer el ridículo. Eso lo hicieron ustedes solos. La voz de Ricardo era tensa, casi quebrada. Podrías haber dicho algo antes. No era necesario. Sebastián se aclaró la garganta. Matías, ¿yo? Levanté la mano. Voy a ser claro, dije. Trabajas para VMS. Fuiste contratado por tus credenciales. Eso no cambia. Asintió con rapidez. Por supuesto. Pero tu oferta incluía una proyección de liderazgo. Catalina alzó la cabeza de golpe. ¿Qué oferta? Esa parte queda cancelada, dije, con efecto inmediato. El rostro de Sebastián se descompuso. ¿Por lo que dije? Por cómo lo dijiste, respondí. ¿Y por delante de quién lo dijiste? No lo sabía. Lo asumiste. Catalina se interpuso. No puedes hacer eso. Sí puedo. Y ya lo hice. Me giré hacia Ricardo. Su clínica tiene 3 meses de retraso en las licencias de VMS. María Elena se tensó. Nosotros pagamos. Las facturas dicen otra cosa. Ricardo apretó la mandíbula. ¿Nos estás amenazando? No. Solo informando. Sentí la mano de Fernanda rozar mi brazo. Creo que ya terminamos, dije. Me di la vuelta y comencé a caminar. Fernanda acompasó mi paso. No nos apresuramos. No miramos atrás. Al entrar al salón, la música subió, las conversaciones retomaron su curso y las copas chocaron suavemente, como si nada hubiera ocurrido. Horas después, al salir, las puertas se cerraron tras nosotros con un sonido apagado. Fernanda soltó el aire. Fue peor de lo que esperaba. Ya terminó, dije. Por esta noche, respondió ella. Ella tenía razón. Pero para ese punto, las posiciones ya estaban definidas y todos los involucrados sabían exactamente en qué lugar se encontraban. Nos marchamos de la gala sin intercambiar una sola palabra más. No hizo falta. Todo lo que debía entenderse, ya estaba claro. 2 semanas después de aquel evento, mi asistente me reenvió un correo marcado como urgente. No provenía directamente de mis padres, lo que de inmediato llamó mi atención. El remitente era una pequeña empresa regional de soporte informático que preguntaba si Vance Medical Systems tenía conocimiento de una brecha de seguridad que estaba afectando a una de nuestras clínicas licenciadas. La dirección de la clínica me resultó inquietantemente familiar. No respondí el correo. En su lugar, accedí al panel interno del sistema. Fue entonces cuando lo confirmé, el sistema no estaba parcialmente afectado, estaba completamente bloqueado. Los historiales médicos eran inaccesibles. La agenda de pacientes había dejado de funcionar. La facturación estaba congelada. El portal mostraba múltiples intentos fallidos de autenticación seguidos de un bloqueo total del sistema. No había improvisación en aquello. Quien lo había hecho sabía exactamente dónde presionar. No era un ataque al azar ni algo discreto. Antes de que terminara el día, llegaron 3 correos más. Uno de la misma empresa de IT. Otro de un proveedor de suministros médicos preguntando por qué los pedidos estaban siendo rechazados. Y un tercero, mucho más cuidadoso, de un administrador hospitalario cercano a la clínica, consultando en privado si yo sabía qué estaba ocurriendo. Aún así, no me comuniqué con ellos. A la mañana siguiente, fueron ellos quienes vinieron a verme. Mi oficina ocupa el último piso de un edificio de vidrio en el centro. Es un espacio limpio, silencioso, sin placas conmemorativas ni fotografías familiares a la vista. Solo luz, amplitud y control. El equipo de seguridad lo registró antes incluso de que yo supiera que estaban allí. Mi asistente golpeó una vez la puerta. «Tu familia está aquí». Asentí. «Hazlos pasar». María Elena, Ricardo y Catalina entraron juntos. No lucían igual que durante la gala. No era exactamente descuido, pero sí desgaste. María Elena mantenía una postura rígida. Ricardo parecía agotado de una forma que nunca había visto en mi infancia. Catalina observaba la oficina como si buscara desesperadamente algo firme a lo que aferrarse. Nadie se sentó hasta que yo lo hice. Ricardo habló primero. «Necesitamos ayuda». María Elena se adelantó de inmediato. «Nuestros sistemas están completamente caídos. No podemos atender pacientes. Los registros están bloqueados». La voz de Catalina se quebró. «Nos dijeron que podríamos perder la acreditación». Esperé. «Sabemos que estamos atrasados con las licencias», continuó María Elena. «Íbamos a regularizarlo». Sabía exactamente a qué se refería. Habían firmado años atrás con una empresa local de IT. Su logotipo aparecía en la puerta, en las facturas, en letras grandes. Vance Medical Systems figuraba apenas como una línea más en el contrato, en letra pequeña, enterrada entre números de serie y códigos de servicio. Nunca se habían molestado en leerlo completo. Ricardo asintió. «Esto es más que eso. Es un ataque».
Sí, respondí. Lo es. Catalina dio un paso al frente. Tú puedes arreglar esto. Primero siéntense, dije. Lo hicieron. María Elena entrelazó las manos. No estaríamos aquí si tuviéramos otra opción. La tienen, respondí. Varias. Ricardo frunció el ceño. No de esta magnitud. El silencio se apoderó de la sala por unos segundos. Luego María Elena intentó otro enfoque. Somos tus padres. La miré directamente. Son los dueños de una clínica que violó su acuerdo de licenciamiento. Los ojos de Catalina se llenaron de lágrimas. Si la clínica cierra, mi residencia. Eso no es mi responsabilidad, interrumpí. Ricardo se inclinó hacia adelante. No entiendes lo que esto nos hará. Lo entiendo perfectamente. María Elena suavizó el tono. Nosotros te criamos. No respondí. Catalina se limpió el rostro. Cometimos errores, pero esto es demasiado. Esto, dije, es la consecuencia de decisiones tomadas. Ricardo exhaló con fuerza. Entonces, ¿solo vas a mirar cómo lo perdemos todo? No, respondí. Voy a hacer una oferta. Presioné un botón del escritorio. Mi asistente entró y colocó una carpeta frente a mí. La deslicé hacia ellos. María Elena la abrió primero. Leyó en silencio durante varios segundos y luego levantó la vista. ¿Qué es esto? Un acuerdo de compra, respondí. Vance Medical Systems adquirirá la clínica. Ricardo hojeó los documentos. Esta evaluación es correcta, dije, considerando su exposición actual. Catalina se inclinó. ¿La estás comprando? Sí. María Elena negó con la cabeza. ¿Por este precio? Es muy poco. Es lo que vale hoy, respondí. Mañana valdrá menos. Ricardo tensó la mandíbula. ¿Y si no firmamos? Entonces no intervengo, dije. Los sistemas siguen bloqueados, los reguladores intervienen y el desenlace deja de estar en mis manos. Catalina miró a María Elena. Mamá. Ella levantó la mano, pidiéndole silencio, y volvió a leer el documento. ¿Qué pasa con nosotros? Se retiran, respondí. Ambos. De forma inmediata. Ricardo pareció a punto de discutir, pero se detuvo. El personal se mantiene, continué, bajo nueva administración. Catalina pasó a la última página. ¿Y yo? Sostuve su mirada. Tu director de programa formalizará un traslado. Su rostro perdió color. ¿Traslado a dónde? A un hospital rural, respondí. Necesitan residentes y están interesados en mantener nuestros sistemas estables. Terminarás allí tu formación. Eso es un castigo. Es una asignación. La voz de María Elena se elevó. Estás destruyendo a esta familia. No ha existido una familia desde hace mucho tiempo. Ricardo se recostó en la silla. ¿Planeaste todo esto? No, dije. Me preparé para ello. El silencio volvió a instalarse. María Elena cerró la carpeta lentamente. Si arreglas los sistemas. Lo haré, respondí, inmediatamente después de firmar. Catalina se levantó. No puedes esperar que aceptemos esto. Ricardo también se puso de pie, caminó unos pasos y se detuvo. No tenemos opción. María Elena observó los papeles. Sus manos temblaban. Pudiste simplemente ayudarnos. Eso estoy haciendo, respondí. ¿Quitándonos todo? Estabilizándolo. Catalina se dejó caer en la silla. Esto me arruina. No, dije. Te coloca en tu lugar. Ricardo se pasó la mano por el rostro. Si firmamos, ¿esto termina hoy? Sí. ¿Y el ataque? Preguntó María Elena. Contenido en 1 hora. Sistemas restaurados. Datos intactos. Se miraron entre ellos. Nadie pidió perdón. Nadie se disculpó. María Elena tomó la pluma. Dudó unos segundos y firmó. Ricardo hizo lo mismo. Catalina observó la línea de firma durante largo rato antes de escribir su nombre. Me levanté y presioné nuevamente el botón. Ejecuta el plan de respuesta. Mi asistente asintió y salió. María Elena cerró los ojos. Entonces, ya está. Sí. Se pusieron de pie lentamente, como si las piernas no les respondieran. Ricardo se detuvo en la puerta. Siempre fuiste terco. No contesté. Se fueron sin mirar atrás. 1 hora después, los sistemas de la clínica estaban operativos. Los pedidos se reactivaron, las agendas se desbloquearon. Los reguladores fueron notificados del cambio de propiedad. Ese día regresé a casa a horario. Fernanda estaba sentada en la mesa de la cocina ayudando a nuestra hija a colorear. ¿Todo bien? Preguntó. Sí, respondí. Asintió y volvió a los crayones. 3 meses después de la adquisición, la clínica reabrió bajo el nombre de VMS. Nuevo personal, nuevos sistemas, nuevas políticas.
La señalética antigua fue retirada en una sola tarde. Catalina comenzó su residencia rural la semana siguiente. María Elena y Ricardo entregaron sus credenciales y dejaron el edificio en silencio. No asistí a la reapertura. Esa mañana llevé a mi hija a la escuela y luego fui a trabajar. Alrededor del mediodía, Fernanda dejó el almuerzo en mi escritorio, me besó la mejilla y se dirigió al juzgado. La clínica funcionó sin inconvenientes. Las llamadas disminuyeron. El papeleo se normalizó. Y la vida continuó.